Buenas tardes, profesora Rosa, mis compañeros Aníbal Gajardo, Ignacio Ramírez, Constanza Soto y quien les habla, Constanza Alegría. Le hablaremos de la sexualidad en adultos mayores. Bueno, como explicación de la noticia sobre la sexualidad en adultos mayores, si hablamos de acontecimientos, podrían usarse muchos y como ejemplo las muchas situaciones donde la sexualidad, desde el punto de vista de un adulto mayor, se ve como un tabú, que no es algo para hacer de un tema de conversación, por ejemplo, entre un encuentro en la panadería de la señora Martuca con la señora Eunice. Esto ya es algo que complica mucho el desahogo de los sentimientos y reprimimos eso sobre la sexualidad. Por supuesto que no es en todos los casos, pero sí en la mayoría. Eh, lo ideal sería poder lograr una mentalidad mucho más abierta sobre el tema, y que no genere pudor al hablar de él. Y si lo vemos desde un punto de vista de vulneración, se podría identificar el típico estereotipo de pensamiento de que cuando dicen o piensan de que no, ellos ya son adultos mayores, ellos no hacen esas cosas, eh, o ya están muy viejos para eso. Pero ¿cómo van a hacer eso si ya no son lolos? O que ya no está la gana o el deseo. También puede ser por tema de estética o incluso la habilidad motora a la hora del acto sexual, que ya no se pueda incluso lograr la erección o llegar al orgasmo, entre otras cosas. Todo esto genera una vulneración. Bueno, el modelo biopsicosocial es un modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad que postula que el factor biológico, el psicológico y los factores sociales desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad, añadiendo importancia a los procesos psicológicos y cognitivos en el desarrollo y de la vida del hombre y por tanto también en la patología. Bueno, consiste en integrar los factores emocionales, sociales y comportamentales en la práctica médica. Bueno, la sexualidad viéndola en un punto biopsicosocial la podemos definir en las siguientes partes, dando a conocer en cómo sería si la aplicaran los adultos mayores en su vida diaria. Como podemos ver, se dividen en tres bienestares. El bienestar físico, que al tener relaciones sexuales, el cuerpo se mantiene en forma. Aquí se promueve la actividad física, al igual que previene la enfermedad cardíaca, ya que un adulto mayor es mucho más propenso al tenerlo. Como segundo bienestar viene el mental. Pueden mantener un estado de ánimo pero mucho más activo, gracias a que el sexo libera una cantidad de hormonas y químicos que dan más vitalidad, haciendo que la persona se sienta más joven. Y por último, el bienestar social, tratándose de su vida diaria, esto no afectaría en la calidad de vida. Aunque si vemos el otro lado, la mayoría de la gente mayor no puede tener relaciones al no tener un lugar donde se puedan sentir cómodos, porque ellos se encuentran la mayormente en un asilo de ancianos o viven con familiares que prácticamente no dan un espacio cómodo como para que ellos puedan liberarse. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre los determinantes sociales de la salud. Bueno, los determinantes son condiciones sociales, ambientales y económicas que afectan el estado de salud de un individuo o de la población.
Entre los determinantes sociales presentes en el documento acerca de la sexualidad en adultos mayores podemos encontrar el nivel educacional. Hace varias décadas, debido a la escasa información sobre la sexualidad en las masas, se fueron creando ciertos mitos que permanecen hasta el día de hoy, a pesar de haber sido refutados por la ciencia. Como por ejemplo, un caso bien personal, mi abuela me decía que si yo le daba un beso a un niño iba a quedar embarazada. Y en cosas así uno se da cuenta de la falta de educación sexual que hay. Otro determinante es el nivel de ingresos. Dada la brecha salarial existente en Chile desde ya hace varias décadas atrás, las minorías podían acceder a una excelente educación y a métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados. En cambio, las personas de escasos recursos no podían acceder económicamente a estos métodos, o simplemente no sabían de su existencia, por lo que el número de estas familias era mucho más grande que el de las acomodadas, provocando un nivel de pobreza aún mayor que el que ya tenían. Y otro determinante es la condición de la vivienda. A pesar que la mayoría de los adultos mayores residentes en nuestro país tienen un hogar propio, no tenemos que olvidarnos que también hay muchos que siguen viviendo en estado de indigencia, debido en la mayoría de los casos a la irresponsabilidad de sus familiares y cercanos. Y como cualquier persona, estos tienen sus necesidades sexuales, por lo que al no tener una vivienda estable, se vulnera su estado de salud al estar expuestos a diversas enfermedades. Nuestra postura desde el enfoque de determinantes sociales se identifica como toda condición social en la que las personas desarrollan su vida social, reproductiva, laboral y cómo esto impacta en la salud del sujeto. Dentro de los factores de este enfoque podemos destacar, relacionando a la noticia, el factor psicosocial, intentando abordar el estrés de la persona. Y desde un enfoque biopsicosocial, debido a su mirada más amplia sobre la salud de la persona y su abordaje integral, podemos tener en cuenta los aspectos biológicos como las emociones, la cultura y psicosociales de la persona. También podemos intervenir desde un enfoque más comunitario, que es donde se interpreta la vida cotidiana. Y desde aquí podemos tomar en cuenta las raíces de la persona y si permiten o no el acto sexual de esta. Y de qué forma o qué cosas debe tener en consideración. Si hay algún parámetro de acuerdo a su cultura o algo que acatar que pueda ser contraproducente o hacer que el acto sexual se vea como algo malo o indebido. Bueno, yo Constanza Alegría encuentro súper importante hablar y saber la importancia que tiene el tema sexual en la persona adulta, ya que, como han dicho mis compañeros, lo ayudan a mejorar su vida de una manera impresionante, de tal manera que lo ayuda en su vida social y psicológicamente. Yo, Aníbal, como conclusión, puedo decir que el abordaje que tomamos como grupo respecto al tema tan interesante como lo es la sexualidad en los adultos mayores hoy en día, que es visto como un tabú, que no se puede hablar de ello en cualquier parte, en cualquier lugar. Y lo encontré muy interesante y abordarlo fue muy entretenido y enriquecedor como formación profesional. Bueno, como dijo mi compañero, yo, Ignacio, pude sacar que lo mejor de esto fue que, a pesar que ellos, al tener una edad muy avanzada, no dejan de tener relaciones, no se dejan llevar por lo que dicen las personas, o más bien ellos lo siguen y mantienen esa relación delante. Eh, y como podemos ver, nosotros como gente más joven, no nos podemos cerrar esa idea de que ellos no tienen ese tipo de relación que
ellos lo dejaron a esa edad. Nosotros tenemos que tener una mente mucho más liberal y pensar que cuando lleguemos a esa edad, nosotros igual vamos a seguir manteniendo ese tipo, porque ahí no acaba, porque uno se siente joven a pesar de todo lo que pase. Y bueno, yo, Constanza Soto, al igual que mi compañero, reflexioné sobre el que no debemos olvidarnos de la importancia que tiene la sexualidad para los adultos mayores. Uno muchas veces subestima sus necesidades sexuales diciendo que ya no están en edad para eso, pero con esta presentación nos dimos cuenta que no era así. Incluso encontrando estadísticas donde la sexualidad en adultos mayores es mucho más activa que en los adultos jóvenes. Bueno, muchas gracias, profesora, muchas gracias, compañeros, por prestar atención a nuestra presentación. Espero haya sido interesante el tema para ustedes también, como lo fue para nosotros. Creo que algo que hay que tocar, creemos como grupo también, estoy seguro de que hablo por mis compañeros, tocar como tema de conversación para que no se vea ya tanto como ese tabú. Y muchas gracias, profesora. Muchas gracias, compañeros.